Hola amigos de la historia. Hoy vamos a hablar sobre cómo México pasó de ser una de las regiones más ricas del mundo bajo el dominio español a perder más de la mitad de su territorio tras independizarse. Si alguna vez te has preguntado cómo pudo ocurrir algo así o quiénes fueron los verdaderos culpables, quédate. Vamos a desmontar mitos. Veremos qué papel desempeñaron Inglaterra, Francia y especialmente Estados Unidos. Y entenderemos por qué México terminó firmando un tratado tan injusto como el de Guadalupe Hidalgo. Vamos allá. Antes de la independencia, México no era un país pobre ni sometido. Era el corazón del Imperio Español en América. Se llamaba Virreinato de Nueva España y era una de las regiones más prósperas del planeta. Solo con sus minas producía toneladas de plata cada año. Ciudades como Zacatecas, Guanajuato o San Luis Potosí brillaban, literalmente gracias a su riqueza. Y no era solo minería, había agricultura, ganadería, comercio con Asia a través del Galeón de Manila y conexiones con Europa por Veracruz. Así pues, la Ciudad de México era una de las capitales más importantes del mundo. Tenía universidades, hospitales, acueductos, teatros, caminos empedrados y un sistema de gobierno que, con sus fallos, funcionaba perfectamente bien. Todo esto bajo una estructura legal, administrativa y religiosa que, aunque hoy muchos critican, dio siglos de estabilidad. Los que vivían allí no pensaban que estaban oprimidos por una potencia extranjera. Muchos se sentían parte de algo más grande, de un imperio con historia, religión, cultura y destino compartido. Y lo más importante, México, unido a España, estaba protegido. Nadie se atrevía a invadirlo. Nadie se atrevía a ponerle condiciones. Nadie imaginaba entonces que, unas décadas más tarde, perdería más de la mitad de su territorio. Y mientras en América se vivía esa prosperidad, en Europa había potencias que no lo soportaban. Inglaterra, que llevaba siglos enfrentándose a España, tenía un objetivo claro: romper el imperio español desde dentro. ¿Cómo, os preguntaréis? Pues con propaganda, infiltración y financiación de rebeliones. Nació así la famosa Leyenda Negra, una campaña sistemática para retratar a España como un imperio cruel, atrasado y explotador. Se difundían historias exageradas o directamente falsas sobre supuestos abusos, con un único fin: deslegitimar la presencia española en América y abrir paso a otras potencias. Pero no penséis que se quedaron solo en palabras. Inglaterra comenzó a infiltrar agentes, financiar movimientos separatistas y apoyar a criollos ambiciosos que querían el poder para ellos mismos. El discurso era atractivo: libertad, progreso, soberanía. Pero la realidad era otra: desestabilizar para dividir y debilitar para controlar. Cuando finalmente México se separó de España en 1821, no llegó la libertad soñada. Lo que vino fue inestabilidad, luchas internas y pobreza. El nuevo país, sin experiencia de gobierno y dividido por dentro, entró rápidamente en crisis. En solo unas décadas, México tuvo más de 50 gobiernos distintos, golpes de Estado, revueltas y guerras civiles. El sistema legal se vino abajo, la economía colapsó y el territorio quedó prácticamente sin defensa. A su vez, la deuda externa creció, los caminos se abandonaron, la producción agrícola descendió notablemente. Las élites, que habían impulsado la independencia, solo buscaban su beneficio. Y el pueblo, mientras tanto, sufría el precio de haber perdido la estructura que durante siglos había dado estabilidad, la del virreinato español. Así pues, mientras México intentaba sobrevivir a su propio caos, Estados Unidos avanzaba con paso firme. Tenían un proyecto claro: expandirse hacia el Pacífico. A eso lo llamaban Destino Manifiesto. Y para lograrlo, el objetivo era evidente: apropiarse del norte de México. Primero lo intentaron con diplomacia. Ofrecieron dinero por territorios como Texas, California o Nuevo México. Pero cuando México se negó,
cambiaron de estrategia. Empezaron a enviar colonos estadounidenses a Texas, muchos con esclavos, lo que violaba las leyes mexicanas. En poco tiempo, esos colonos, apoyados por Washington, declararon su independencia y crearon la llamada República de Texas. México, por su parte, intentó frenar la situación, pero no tenía ejército, ni dinero, ni unidad. Estados Unidos lo sabía y esperó el momento justo. En 1846, con un pretexto absurdo, declararon la guerra. Y no fue una guerra entre iguales, fue una invasión. Las tropas estadounidenses avanzaron sin freno. Tomaron Monterrey, Veracruz, Puebla y entraron en la misma Ciudad de México en 1847. Mientras tanto, las potencias europeas observaban en silencio. Nadie ayudó a México, y no porque no pudieran, sino porque les interesaba que México cayera. Era el precio de la soledad, un país que se había separado de su imperio, que ya no tenía aliados ni estructuras fuertes, quedaba a merced de los nuevos amos del mundo. La guerra terminó en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero no fue una negociación entre iguales, fue una humillación. México, derrotado, arruinado y con la capital ocupada, no tenía margen para nada. Estados Unidos impuso sus condiciones y México tuvo que firmar. El resultado, una de las mayores pérdidas territoriales de la historia. México cedía más de 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que hoy son los estados de California, Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, Colorado y parte de Wyoming y Kansas. Es decir, más de la mitad de su territorio. Y a cambio, Estados Unidos pagó 15 millones de dólares. Un precio ridículo para una extensión tan inmensa y tan rica en recursos. Además, prometieron respetar los derechos de los mexicanos que vivían en esas tierras. Pero no lo cumplieron. Muchos fueron despojados de sus propiedades, expulsados o discriminados durante generaciones. El tratado fue redactado en inglés, y aunque se firmó en México, las decisiones venían de Washington. Fue una rendición disfrazada de acuerdo. Lo que Estados Unidos no consiguió por las buenas, lo tomó por la fuerza. Y lo que México había protegido durante siglos bajo el Imperio Español, lo perdió en menos de 30 años. El Tratado de Guadalupe Hidalgo no fue un simple papel, fue el resumen de un proceso que empezó con la ruptura con España, siguió con el caos interno y terminó con una potencia extranjera robando medio país sin apenas resistencia. Y como las desgracias nunca vienen solas, tras la pérdida del norte, México no tuvo ni un descanso. Lo poco que quedaba estaba endeudado, dividido y sin rumbo. Y eso lo sabían bien en Europa. Francia e Inglaterra, que ya habían debilitado a España desde fuera, ahora ponían los ojos directamente sobre sus antiguas colonias. México les debía dinero, mucho, y como no podía pagar, Francia aprovechó la excusa para intervenir militarmente. En 1862 desembarcaron tropas en Veracruz. Lo que parecía una operación de cobro se convirtió pronto en una invasión en toda regla. Y es que el objetivo no era solo cobrar. Francia quería poner un emperador europeo en suelo americano. Y lo logró. En 1864, Maximiliano de Habsburgo fue impuesto como emperador de México con el apoyo del ejército francés y de parte de la élite mexicana, que aún soñaba con un modelo europeo, aunque eso significara entregar la soberanía. Fue un segundo gran golpe. Primero Estados Unidos arrebatando territorio, luego Francia imponiendo un gobernante extranjero. Inglaterra, por su parte, no intervino militarmente, pero desempeñó su papel. Financió rebeliones, controló el comercio y presionó políticamente a los nuevos gobiernos hispanoamericanos para mantenerlos divididos y dependientes. Su objetivo era claro: dominar el mercado que antes controlaba España. Tras la independencia, las élites políticas se repartieron el poder, pero el pueblo quedó desprotegido. La administración virreinal
había garantizado justicia, educación, caminos y seguridad. Sin ella llegaron el desorden y el abandono. En el campo, miles de familias vieron cómo sus tierras quedaban en manos de caciques locales o se perdían en disputas interminables. Las minas cerraban por falta de inversión. El comercio con Asia y Europa, antes regulado por la corona, se hundió. México dejó de exportar como potencia y pasó a importar casi todo, pagando precios impuestos por Inglaterra o Estados Unidos. En el norte, las tropas mexicanas apenas llegaban. Los colonos estadounidenses avanzaban sin resistencia, fundando pueblos, ocupando ranchos y expulsando a quienes llevaban generaciones viviendo allí. Y cuando esos territorios se perdieron oficialmente con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, los mexicanos que se quedaron dentro de las nuevas fronteras fueron tratados como intrusos. Ya no eran ciudadanos con derechos bajo un imperio. Eran una minoría sin protección bajo un gobierno extranjero. Muchos fueron despojados legalmente de sus propiedades, por no hablar inglés o por no poder pagar nuevos impuestos. Otros simplemente desaparecieron de los registros como si nunca hubieran existido. Mientras tanto, en lo que quedaba de México se sucedían los golpes de Estado, las guerras entre facciones y la ruina fiscal. El país se vaciaba por dentro y nadie parecía capaz de detenerlo. En definitiva, la historia de México tras la independencia no es la de una liberación, sino la de un derrumbe. En menos de 30 años, perdió la mitad de su territorio, su estabilidad interna y su lugar en el mundo. Todo lo que se construyó durante siglos bajo el virreinato español, ciudades, comercio, defensa, cultura, fue barrido por intereses ajenos y ambiciones internas. Inglaterra, Francia y Estados Unidos no liberaron a nadie, vinieron a quedarse con lo mejor. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue la consecuencia lógica de haber roto el vínculo con quien te protegía. Y mientras hoy nos venden la independencia como un acto heroico, la realidad es que fue el inicio de una tragedia, una que el pueblo mexicano aún no ha terminado de pagar. Muchas gracias y hasta la próxima.